Para hablar de calcio, primero hablemos de un término bien interesante que se llama esencialidad, esta partecita, ¿sí? Porque esa palabra es clave cuando uno habla de nutrición vegetal, porque la nutrición vegetal nos habla que hay elementos esenciales, hay elementos benéficos y hay también elementos tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de un elemento que es esencial. Entonces, vamos a especificar sobre la esencialidad y la importancia del calcio en las plantas y obviamente en los cultivos. Entonces, hablemos esa parte de la esencialidad. ¿Por qué el calcio es un elemento esencial en las plantas? Resulta que si ese elemento calcio está ausente en el ciclo de vida de la planta, va a afectar el desarrollo y el crecimiento de las mismas. Cuando hablamos de esencialidad, estamos entonces hablando de un tema muy interesante y es que la ausencia de dicho elemento afecta en una etapa vegetativa o reproductiva el crecimiento de la planta, pero especialmente cuando uno habla de calcio, ve un efecto bastante importante en la fase productiva como tal. ¿Sí? Entonces lo podemos observar aquí en este cultivo de calabaza, en este cultivo de sandía, podemos mirar, este es lo que llama como o una distorsión fisiológica que se conoce como el ablandamiento del tejido de las puntas. Otros, o aquí en Colombia le dicen a esta sintomatología, le dicen el culillo, otros le dicen también es el ablandamiento de tejido o el de la nariz blanda. Pero eso se da es por una deficiencia de calcio. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce también esa deficiencia de calcio? Afecta mucho la productividad, especialmente la floración, hace que la flor fácilmente tenga una caída. Y eso se conjuga muy fácilmente con otro elemento que es el boro, que más adelante voy a hablar un tema muy específico de estos dos elementos, y especialmente obviamente del calcio, del por qué afectan tanto esos órganos reproductivos. Otro segundo punto que uno tiene en cuenta dentro de la esencialidad de un elemento es que la deficiencia de ese elemento de calcio no la corrige nadie más. Hay unas funciones especiales, hay una parte de fisiología, de química, de bioquímica, de morfología, en que incide este elemento que solamente esa función la puede cumplir él y ningún otro elemento lo puede reemplazar. Sí, para que usted me entienda mejor, una de las partes importantes de nuestro cuerpo a nivel óseo, por lo menos, está a través de la toma del calcio y la vitamina D. Sí, la vitamina D ayuda a fijar mejor el calcio dentro de nuestros huesos. Si hace falta, si hace falta ese elemento, ningún otro elemento lo puede reemplazar. Y en las plantas es sí, igual. Y un tercer aspecto es que el calcio participa activamente dentro del metabolismo de la planta y creo que en un gran porcentaje de la charla de hoy voy a hablar sobre esa parte del efecto del calcio en el metabolismo porque él tiene un papel fundamental hoy que es sobre el efecto del calcio en la señalización de los procesos de estrés en la planta. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a tener muy en cuenta. ¿Listo? Entonces están esos tres aspectos. Resulta que esto del calcio no es algo nuevo y que se inventaron hace poquito. No. El descubrimiento de calcio como tal, nosotros lo podemos observar desde los años 1849 a 1851, donde dos científicos que fueron Salm y Horsnat encontraron en un cultivo de avena que la falta de calcio producía unos efectos adversos en el crecimiento de las plantas. ¿Qué sucedía con la avena? Que la avena no crecía bien. Un segundo era que los granos se ablandaban fácilmente, pero también había una caída del tallo de la avena cuando no había un crecimiento adecuado.
Entonces, esas teorías se apoyaron o esos trabajos se apoyaron con este señor que fue el que lo descubrió, que fue Sprengel en 1828, y que él ya había descubierto que el calcio en las plantas era un macronutriente. Pero Sand y Horstner, ellos descubren y definen que sí tenía una esencialidad este elemento. Y entonces vino en el año 1860 un señor que se llama Sach y él usa unas fuentes nutricionales de sulfato de calcio y de fosfatos de calcio en plantas en hidroponía y él empezó a mirar que las plantas tenían un mejor efecto y una mejor presentación productiva, donde había en los cultivos hidropónicos donde se aplicaban esos fosfatos de calcio y especialmente los sulfatos de calcio, había una relación muchísimo más determinante, había un desarrollo más determinante por parte de los órganos que estaban cosechando. Entonces, si nosotros vemos lo que veníamos hablando, vemos que hay un antecedente de calcio, pero también hay especialmente una esencialidad del calcio. Como sabemos que el calcio entonces es un elemento esencial y había ya unos antecedentes, pues veamos de dónde sale ese calcio, de dónde lo obtienen las plantas. Las plantas obtienen el calcio desde unas minas como tal, como son los carbonatos, los fosfatos especialmente. Entonces, dentro de los carbonatos hay unas fuentes de carbonatos de calcio, hay unas fuentes como las famosas cales dolomitas, que son composiciones de carbonatos de calcio con magnesio, o también encontramos otras minas de otro tipo de fuentes de calcio, que son como los fosfatos, como las fluoropatitas, la hidroxiapatita, la oxiapatita y el carbonato apatito. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que las plantas toman ese calcio de estas fuentes que fueron disponibles o que se fueron disponiendo hace muchísimo tiempo. Resulta que estas dos fuentes que vemos aquí sí son fuentes o son aportes de calcio, pero son aportes de calcio que son de muy, muy lenta liberación. O sea que en la génesis del Juan suelo, Gabriel, a través de procesos, de procesos químicos, de uy, procesos buena, hola. antrópicos de la génesis del suelo, encontramos algo muy interesante y es que ellos se fueron colocando disponibles. Pero cuando nosotros empezamos a mirar un tema interesante que es si estos, perdón, Dale, elementos Ali. entonces, tenemos que esas dos fuentes de carbonatos y de fosfatos son disponibles, pero en el tiempo, ¿cierto? Es más, estas fuentes se utilizan mucho para, como fuentes de enmiendas, ¿sí? Pero cuando yo necesito un elemento de alta disponibilidad, tengo que hacer un proceso de industrialización mucho más rápida. Entonces, aquí encontramos ya unas fuentes que son que es procesadas a nivel industrial y que son de beneficio para la agricultura. ¿Cuáles son especialmente? Entonces tenemos unas que son como los sulfatos de calcio, pero hay una fuente que es muy interesante, muy usada, ¿sí? Como son los nitratos de calcio y los nitratos de calcio y de magnesio. Importante entender que estos nitratos son de una alta solubilidad, mucho más alta solubilidad que un sulfato de calcio, que son de una de aplicación que se hace normalmente vía fertirriego, aunque también se lo puede hacer en aplicaciones que es edáficas, pero que sí es importante saber que no se deben de combinar con fuentes como urea con un nitrato de calcio o un sulfato de magnesio con un nitrato de calcio porque hay una incompatibilidad de este tipo de fuentes. Entonces, estas fuentes como tal, como el nitrato de calcio, deben de ser aplicadas en lo posible que sean aplicadas independientes o sean de aplicación sola. Y resulta que viene otra fuente que es las de más alta disponibilidad, que son las fuentes de calcio, que son a partir de agentes quelatantes. ¿Quiénes tenemos aquí?
tenemos entonces los quelatos fuertes, los intermedios y los débiles, ¿sí? Especialmente, pues, en calcio, debido a la dificultad, que lo vamos a ver ahora, de la disponibilidad de este elemento para la planta, pues se requieren agentes quelatantes fuertes, como son el EDTA, el EDDHA, el DTPA, que son agentes quelatantes fuertes que permiten que haya una alta disponibilidad de este elemento. Y que si yo lo quiero en combinaciones, pueden ser mezclas físicas de estas mismas fuentes, o que yo puedo también usar agentes quelatantes intermedios como los poliflavonoides, los ácidos húmicos, fúlvicos, los ácidos glutámicos, los aminoácidos, los polifosfatos, que son de mediana o son agentes quelatantes de tipo intermedio. Porque es interesante esta fuente de calcio de quelatación, o esas fuentes quelatadas, porque es que son de bajo peso molecular, que favorecen fácilmente el ingreso a través de procesos de la cutícula y de la pared y de la membrana celular. Entonces, cuando yo quiero hacer una aplicación de un nutriente y necesito que haya una alta disponibilidad, en este caso de calcio, necesitamos agentes quelatantes o fuentes que provengan de agentes quelatantes, como es el EDTA, el DTPA, el EDDHA, y que son especiales para aplicaciones vía fertirriego, vía drench, o también se las puede utilizar en aplicaciones que son a base de ¿qué es? De aplicaciones foliares. Bueno. Hay otra parte que es interesante también entender sobre los agentes quelatantes, que son aminoácidos, que hay unas fuentes que son a base de aminoácidos biológicamente activos, que son de rápida absorción, que son de rápida translocación, porque hay una dificultad que uno encuentra en las aplicaciones, especialmente de calcio, que difícilmente pueden pasar a los órganos reproductivos, porque son elementos de baja disponibilidad. ¿Listo? Entonces, aquí es importante hablar de esta parte del transporte de calcio. Y aquí me voy a detener un momento. El calcio en el suelo es de bastante movilidad. Es muy móvil, es un elemento muy móvil. ¿Sí? Pero el calcio en la planta es un elemento de muy baja movilidad. Entonces, tenemos en el suelo es de alta movilidad, pero en la planta es de baja movilidad. ¿Por qué se genera esa situación? Por el peso molecular que maneja el calcio vía planta, ¿sí? Entonces esa movilidad en el calcio, en el suelo, es alta, pero es baja dentro de la planta. Y aquí es importante entender que yo el calcio tengo que trabajarlo y tengo que aplicarlo de acuerdo al momento y al estado fenológico que yo lo requiero, ¿sí? Muchas veces yo escucho y lo escucho, y con mucho respeto quiero decir esto, pero por lo menos hay agricultores que le dicen a uno: no, es que a mí me dicen que este calcio que yo apliqué en un suelo ácido, que es una caldolomita, también me sirve de nutriente. Entonces, pues con mucho respeto yo les digo: mire, eso va a ser un nutriente que va a estar disponible en el tiempo, pero para esta cosecha o para la velocidad que usted necesita, pues no la va a tener en el momento que usted lo requiere y lo desea. Hay una parte que es importante entender: por qué se me acumula, por qué hay tan baja acumulación en los órganos, ¿sí? En las flores y especialmente en los frutos. Resulta que las plantas tienen unos estructuras que se llaman los estomas. Y esos estomas, muchas veces en la parte agronómica, pasan muy desapercibidos o no se les da la importancia necesaria, pero son muy importantes porque ellos definen la apertura y el cierre de ese estoma para que haya intercambio gaseoso en la planta. Cuando hay intercambio gaseoso, hay ingreso de agua, hay ingreso de estos nutrientes, pero si están cerrados va a ser mucho menor. Resulta que estos tejidos que estoy señalando aquí tienen una baja tasa transpiratoria, y elementos como el calcio y el boro especialmente se mueven por
una tasa transpiratoria alta. Entonces, cuando yo quiero ser o aprovechar mejor mi aplicación, tengo que saber cuáles son los momentos especiales donde yo tengo que hacer esa aplicación. Momentos de la mañana o a los finales de la tarde son los momentos más ideales, pero los momentos después de 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, pues no hay una alta transpiración y vamos a tener un problema en la movilidad de dicho calcio. Esa absorción del calcio se produce por vía radicular, aunque también hay una movilidad muchísimo menor, pero también la hay vía foliar y también postmembranal. Pero en esta parte, en la foliar y en la postmembranal, dependo del tipo de fuente que utilice. Fuentes como los nitratos de calcio y especialmente las fuentes quelatadas son fuentes que son de muchísima mejor respuesta a una fuente edáfica convencional. ¿Listo? Y lo otro es que el calcio tiene un movimiento vía xilema y floema y por eso pues no es como otros elementos que son de una sola vía, sino que tienen vías. Nosotros en fisiología lo definimos como simporte, uniporte y anteporte, o sea, en una dirección, en doble dirección y transmembranal. Y ahorita vamos a mirar por qué. Bueno. Este es un tip importante que tengamos en cuenta, por favor. Si nosotros queremos que el calcio sea de mejor disponibilidad, si quiero que el calcio sea más eficiente cuando yo lo voy a aplicar, especialmente vías fertirriego, drench y foliar, es importante conocer dos cosas: que haya una alta luminosidad y que haya una baja humedad. Esto de aquí permite que haya una mejor disponibilidad del calcio. Cuando hay una baja luminosidad y una alta humedad, vamos a tener un menor toma de calcio. ¿Por qué? Porque esto incide en una mejor tasa transpiratoria. El movimiento del calcio en las plantas, no se vaya a olvidar, se mueve por corriente transpiratoria. Sí, depende de que estén abiertos o cerrados esos estomas, depende de que haya Don Ernesto, buenas tardes, ¿cómo me le terminó un, de ir? un buen Don ¿qué Ernesto, es? pues por ahí. Una buena proceso de transpiración. Bueno, dentro de eso, la sugerencia que nosotros normalmente hacemos es las primeras horas de la mañana son las horas más adecuadas para que nosotros podamos hacer aplicaciones, especialmente vías foliares y vías de fertirriego, porque tengo un mejor proceso transpiratorio. También finalizando las horas de la tarde, porque tenemos un momento en que hay mejor balance hídrico en las horas de mediodía, horas después de 10, 11, 3 hasta 3 de la tarde, podemos tener ese inconveniente, bueno, de que no haya una buena disponibilidad. Veamos ahora entonces entendiendo esa parte de la importancia del calcio, de su esencialidad, de las fuentes que venimos manejando y de la historia del calcio, pues cuáles son las funciones del calcio. ¿Por qué, Mauricio, al inicio de la charla les decía, porque este es uno de los elementos tan estudiado como el nitrógeno y tal vez mucho más estudiado hoy por los científicos que el mismo nitrógeno? Resulta que el calcio está cumpliendo unas funciones bien específicas y es en algo que se llama el calcio como segundo mensajero. ¿Qué es eso de segundo mensajero? Es un elemento que nos permite dar una alerta como tal. Es un elemento que nos permite ver si la planta, ver no, es un elemento que ayuda a advertir a la planta momentos de dificultad, de estrés, de enfermedad, de posibles embates externos que puedan e internos que puedan dañar la planta. Mire, este es un efecto facilito. Este trabajo lo hicieron en el año 2020. Fue una de las revelaciones en una de las revistas científicas más importantes del mundo, que es la revista Nature, y usted se da cuenta en esta parte de aquí que se está haciendo un corte de la hoja. ¿Sí se da cuenta? E hicieron algo que se llama una técnica que se llama radioscopía de fluorescencia. Y en esa radioscopía de fluorescencia ellos observaron que al cortar la hoja
¡pum!, se encendía esa planta. Se empezaban a enviar como unas luces, ¿sabes? Se empezaba a enviar como una red de señales que mostraban que la planta estaba teniendo un efecto y que ese efecto solamente se presentaba cuando había un factor externo que estaba afectando la planta. Entonces, con eso empezaron a hacer, pues obviamente venían haciendo estudios bastante serios del efecto del calcio en el estrés en las plantas. Y entonces hay un segundo video que es bien interesante y es cómo definen que ese calcio es un segundo mensajero. Sí, entonces voy a mostrarles aquí este video y les voy a ir explicando lo que quiere decir este video. Resulta que las plantas son afectadas por situaciones externas, ¿sí? Como lo podemos observar aquí, voy a repetirlo aquí, ¿sí? Nosotros podemos observar aquí que hay unos procesos de afectaciones por excesos de luz, de temperatura, plagas, enfermedades, y eso afecta a las plantas. Y entonces hay un proceso de señalización. Cuando las plantas entran en ese proceso y se ven afectadas por ello, nosotros podemos encontrar que ellas encienden una alerta. ¿Sí? Hagan de cuenta como las alarmas que se prenden, por favor, ¿qué es? Cuando las alarmas que se prenden en los bancos o en los centros comerciales, cuando entra como una especie de ladrón, es algo similar lo que hace el calcio. Él es el que da la alerta como tal. Si ustedes ven esas bolitas azules, son los iones de calcio que están diciéndole a la planta, prepárate porque estás entrando en un proceso de estrés. Y aquí se produce algo que se llama formaciones de peróxidos de hidrógeno. Esos peróxidos de hidrógeno esos peróxidos de hidrógeno los podemos ver que afectan la mitocondria, pero también tienen un efecto también de calcio en donde, en toda la célula. Y si podemos ver todos esos punticos azules que se forman ahí, están dando una alerta en todo el proceso celular de las plantas. Y aquí entonces estamos definiendo esa parte del calcio como segundo mensajero. Entonces, él nos está dando un proceso interesante y muy importante de aviso a las plantas cuando tienen un efecto de estrés o de un factor externo. Resulta que cuando la planta entra en un estrés, hay una amplificación de esas señales. El calcio comienza a activar el resto de alarmas para que la planta se empiece a defender, tanto dentro de la célula como por fuera de la célula, ¿sí? Y entonces él envía una señal y la célula comienza a hacer una interpretación de lo que la planta está necesitando. Tal vez es un proceso de defensa, tal vez es un proceso de activar una hormona para que haya crecimiento, tal vez es un proceso para que haya un proceso de protección o de cobertura. Y eso lo hace este señor, el calcio. ¿Sí? Entonces, cuando el calcio genera un proceso de amplificación y de interpretación de una señal como tal, entonces hay un efecto. Aquí tengo un ejemplo, por lo menos, como el calcio, hay un estímulo ambiental en la célula y cómo el calcio activa y al activarse empiezan a generarse unas respuestas celulares por parte de la planta. Bueno. ¿Dónde especialmente encontramos el calcio en nuestras células? Especialmente lo encontramos en la pared celular, en la membrana plasmática, en la vacuola, en el retículo endoplasmático, en la mitocondria. Veamos aquí una cosa interesante. Recordemos que, y si no nos acordábamos, pues lo vamos a recordar, en la mitocondria se generan todos los procesos respiratorios y bioquímicos. Por ende, si hay un mal procesamiento de la mitocondria, nosotros siempre hablamos de fotosíntesis, pero nos olvidamos de hablar de respiración y en la respiración se dan todos los procesos de las formaciones finales del producto final de azúcares y demás, ¿cierto? Entonces necesitamos que esa mitocondria como tal esté en un buen proceso de desarrollo. El retículo endoplasmático es el sitio donde la planta detoxifica, es el detoxificante de la célula o que saca lo que la planta, la célula no necesita, la célula de las plantas.
En la membrana plasmática y en la pared celular es donde se da la estructura, donde nosotros vemos que el tejido de nuestra planta puede estar más suculento, pero puede estar muy blando o puede tener una estructura de mejor formación. Y esto implica muchísimo, implica mucho, mucho en la calidad de un cultivo. Cultivos como los cultivos ornamentales, la rosa, la gérbera, en cultivos de frutales, manzanas, en cultivos de cítricos. Hay un efecto que es bastante importante por parte del calcio en la célula vegetal. ¿Sí? El calcio determina la formación de una estructura y esa estructura nos ayuda a generarla aquí, este señor. Por ende, en esos momentos, en esas fases fenológicas de formación de botón floral, de prefloración, de cuajado, de llenado, el calcio es muy determinante, pero yo no puedo hacer la aplicación en el momento, sino antes de la aplicación que yo quiero. Pero también si yo quiero tener una planta en un vivero de manera adecuada, con una estructura radicular muchísimo mejor y con un tallo que sea mucho más fuerte, pues el calcio es un elemento que es de gran vitalidad e importancia dentro del proceso de aplicación. Este es un ejemplo, por lo menos, que les quiero mostrar. Aquí están las aplicaciones de calcio que sucede después del tercero, del quinto y del séptimo día, cuando yo tengo más calcio y menos calcio. Cuando yo tengo más calcio, hay algo que es interesante, tengo un mejor largo de raíces al séptimo día, mientras que cuando yo tengo deficiencia de calcio, voy a tener un menor largo de raíces. Si yo quiero buscar mejor peso de los brotes, pues obtengo en este trabajo, de acuerdo al trabajo que estamos viendo aquí, mejor cuando yo tengo perdón, qué pena, cuando yo tengo una mejor concentración de calcio. ¿Sí? Aquí hay otro punto que es interesante también y es el peso seco y el peso fresco, ¿sí? En peso seco, cuando yo tengo una mejor concentración de calcio, tengo más peso seco. Cuando tengo mejor concentración de calcio, voy a tener un mayor peso fresco. Y esto pues lo podemos observar aquí en esta diapositiva. Mire, este es uno de los trabajos más interesantes que que yo he visto y por el cual nosotros también fuimos muy motivados a hacer un trabajo que lo voy a mostrar ahorita, de calcio en una de las plantas que presenta una deficiencia en los órganos reproductivos, que es la uva. Este trabajo de Martins, cómo cuando hay una aporte adecuado de calcio, las frutas de calcio son más resistentes a la compresión y a la tensión. Esto lo hicieron ellos en una máquina universal y en esa máquina universal se pudo observar que cuando uno tiene un aporte adecuado de calcio, tengo más resistencia a la perforación, la planta tiene un mejor proceso de tensión y el esfuerzo que se hace al rompimiento es mucho mayor. Entonces esto sucedió también y fue muy coyuntural en la zona de Valle Norte, en un trabajo que se hizo con Diego Jiménez y con Jaiber Ceballos, en el que en ese cultivo de uva había una situación y era lo siguiente: las parras de las uvas, a medida que iban bajando, iban colocándose más blandas, ¿sí? Entonces, uno de los trabajos que se empezó a observar fue el aplicar el calcio, pero veíamos que el calcio le faltaba algo para que fuera mejor ese proceso, ¿sí? Y entonces se hizo un trabajo de tesis con un estudiante de la Universidad de Caldas, en que empezamos a mirar que hubo mejor diámetro de valla, que hubo mejor respuesta del desarrollo de las uvas, pero también que las parras de las uvas disminuyeron significativamente ese ablandamiento de la uva. Y esto fue gracias a un trabajo, voy a adelantarme un poquito aquí,
aquí, ¿sí? Que fue que había una relación de calcio con las auxinas, ¿sí? Y hay una relación de acuerdo a este trabajo que estamos viendo aquí, y es que cuando hay un uso de un precursor auxínico con calcio, el calcio tiene un mejor transporte con ese precursor auxínico. Entonces, esa fase es interesante. Nosotros en ese trabajo usamos un producto de la compañía, que es un quelato de calcio, que es a base de DTA de calcio, con un precursor. En este caso, usamos un precursor hormonal a base de una alga marina que es Eclonia maxima, que es de este producto que es Kelpac, aunque Radiflex también es un producto que proviene de esa misma alga marina. Volviendo a este tema, entonces hicimos las aplicaciones externas, se hicieron las aplicaciones por drench y se pudo reducir este efecto de ablandamiento y de perforación. ¿Por qué? Porque nos basamos en este trabajo para alcanzar una mejor respuesta de esas aplicaciones, perdón, una mejor respuesta por parte de la planta. Mire, aquí hay un trabajo que es bien interesante y es un trabajo que se hizo en cultivo de flores, ¿sí? Cuando se aumenta el contenido de calcio, se aumenta algo que se llama la lignina. Este producto orgánico ese producto orgánico que está en las plantas, la lignina, o que lo forman las plantas como tal, tiene un efecto que es que hace o evita que los patógenos tengan penetraciones más fuertes. ¿Sí? Si usted se da cuenta, a mayor contenido de calcio hay menor porcentaje de pétalos afectados por la enfermedad que se evalúe en este caso. Entonces, mayor concentración de calcio me permitió tener una mejor formación de lignina, y la lignina me ayudó a reducir el efecto de un patógeno en la planta. Bueno, cuando hay una deficiencia o una ausencia de calcio, hace que la membrana no sea selectiva, se vuelve más permeable. Eso hace que ella no tenga la capacidad de decir qué ingresa o qué no ingresa de un elemento. El calcio determina la entrada y la salida de sustancias al interior y al exterior de la célula, regulando o siendo un regulador enzimático. ¿Sí? La entrada y salida de calcio es determinante en la respuesta, estimados amigos, al estrés. El calcio es el que determina, oiga, aquí usted entra y aquí usted sale. Ese es como el portero, digamos, o es el que da el ingreso en una estación como tal, digamos, de un autobús o de un metro. Él es el que dice, tú puedes entrar y tú puedes salir, pero cuando hay muchísimas sustancias dañinas y hay poco calcio, pues él no tiene esa capacidad de ser tan selectivo. De ahí la importancia de este elemento en procesos de selectividad. Bueno, aquí lo que les había comentado de la relación de calcio con auxinas, y acá hay otro proceso también que lo quiero dejar para los que trabajan con la parte de ornamentales especialmente. Mire, en rosa, después de podas, se ha registrado que la inducción de yemas se define el mes anterior a la práctica de la poda. Por tanto, es importante hacer un proceso de estimulación hormonal y también nutricional. Y adivinen qué elemento es clave en esta parte para que haya un estímulo por parte de la planta. Este se llama calcio, acompañado de boro, de potasio, de fósforo, pero especialmente el calcio, porque recuerde que el calcio es el que avisa o es el que amplifica todo el proceso de señalización y de transducción de ese elemento en la célula vegetal. Mire, este es un trabajo, este es un proceso en el que uno puede mirar algo que también es interesante. Yo veo en la agricultura que aplican demasiado ácido gibberélico en muchos cultivos, que si a veces lo aplican y ven que hay un doblamiento o hay una caída de los tallos y eso no se ha reforzado con calcio, es muy necesario, mis estimados amigos,
que si yo voy a hacer aplicaciones de gibberelinas deben de ir acompañadas de calcio. ¿Por qué? Porque las gibberelinas me ayudan a un elongamiento y el calcio también me ayuda a que yo vaya generando mejor estructura dentro del tallo. Bueno. Hay otra parte interesante también que tenemos que tener en cuenta, es el calcio en la parte del crecimiento y el desarrollo. No olvide algo. Cuando yo estoy en momentos de formación de botón floral, ¿sí? En formación de botón floral, elementos como calcio, boro y zinc son determinantes para tener mejor tubo polínico, para tener mejor formación de ovario, para que haya una mejor formación de óvulo. Pero cuando paso la otra fase después de la prefloración, que es el cuajado, estos dos mismos elementos en conjunto con el potasio son determinantes para un cuajado de fruto determinante. ¿Sí? Esta relación, el calcio está muy relacionado en conjunto con el boro, con el crecimiento en el tubo polínico y son responsables de que haya un mejor proceso de adaptación. Bueno, estos son algunos puntos a tener, por favor, en cuenta dentro del proceso de... ¿Me silencias? Gracias. Algunos puntos a tener en cuenta del por qué se acentúa una deficiencia de calcio para que lo tenga en cuenta. Yo debo de hacer un suministro adecuado de nutrientes, por favor. Tengamos en cuenta lo siguiente para que lo entendamos. Yo debo de basarme muy bien en los análisis de suelos, en análisis foliares, en análisis de savia, pero también en la observación en campo y mejorar ese suministro adecuado de nutrientes. Y ese suministro tiene que ser con una fuente adecuada de acuerdo a la necesidad que estoy teniendo dentro de mi cultivo. ¿Sí? Si es para corrección, si es para prevención, debo de tenerlo en cuenta. Tener en cuenta los niveles críticos para cada etapa fenológica, eso es muy importante, por favor. Muchas veces nosotros creemos que nos dice el análisis de suelo, estuvo bajo o estuvo alto. Sí, ok, estuvo bajo, estuvo alto, pero nosotros tenemos que definir es que el análisis cambia en las fases productivas que en las fases vegetativas. Entonces, si el cultivo es perenne, tendré que tener unos valores diferenciales, pero si son cultivos, ejemplo, una fresa, un cultivo de mora, de cerezas, que son de tan rápida que es evolución dentro de su proceso de producción, pues tengo que estar haciendo cambios, no puede ser el mismo nivel de aplicación, sino que deben de variar. Eh, Otro punto importante, recuerde que el calcio se mueve por corriente transpiratoria y las variaciones ambientales me pueden generar una muy buena pasada o una muy mala pasada. Por ende, debo de estar monitoreando bien esas variables ambientales y recordar, una buena iluminación con una baja humedad, voy a tener una mejor absorción de ese elemento. Hay una palabra que es, perdón, hay esto es que es un- unas una frase que se define como déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor, que es de fácil cálculo, porque necesito solamente los valores de temperatura y de humedad relativa, me permite a mí revisar si la planta está teniendo efectos o no está teniendo efectos de estrés. Cuando el déficit de presión de vapor está demasiado alto, voy a tener problemas de estrés ambiental. Cuando está por debajo, estamos teniendo un déficit de presión de vapor que me va a tener un efecto de patógenos. Hay un rango que está entre alrededor de 0,5 a 1,5 de acuerdo a los cultivos, de acuerdo, o es una base general, pero hay cultivos que pueden ir hasta un déficit de presión de vapor de 2. Entonces, esto es interesante porque nos permite tener una mejor respuesta con respecto al transporte de este elemento.
Aquí algunos ejemplos de deficiencias de calcio en flores y frutos. Recordemos que una deficiencia de calcio nos muestra debilitamiento de frutos, agrietamiento en flores y frutos, ablandamiento de los tejidos, reducción del área radicular, reducción especialmente de los pelos radiculares. Este es un ejemplo de un cultivo de aguacate con una deficiencia de calcio severa. Cuando están las hojas hay bajo crecimiento vegetal, hay un engrosamiento irregular y hay un doblamiento de la hoja, ¿sí? La hoja no tiene esa forma plana que morfológicamente se dice planófila, sino que empieza a tener como una especie de doblamiento y eso se genera a través de una deficiencia de calcio. Se presentan excesivos bordes aserrados, pero también se presenta algo que es engrosamiento de las venas de las hojas especialmente y acortamiento de luz. Cuando, cuando tenemos un efecto de deficiencia de calcio o cuando tenemos una buena condición de calcio, tenemos un factor que nos ayuda a que las plantas se defiendan mejor de qué es de los problemas de ataques de plagas y patógenos. Mire, este es un ejemplo interesante. Aquí vemos una oruga que se está alimentando, pero cuando ella se alimenta, la planta envía unas señales. Recuerde que esas señales que ella está enviando son de quién. Esas señales las envía a través de un elemento que se conoce como calcio, ¿sí? Y ella activa un proceso de defensas. ¿To? Asimismo, cuando uno pues hace un corte, sucede lo mismo. Bueno, entonces hay esa activación dentro del proceso que uno, si yo quiero hacer que la planta tenga una respuesta bioquímica mucho más rápida, pues tengo que tener una buena condición de aplicación de calcio ¿qué es? En mi planta. El calcio juega papeles importantes, como les decía, en crecimiento con las auxinas, también con las giberelinas, es pariónico, como les decía, con el boro y con el zinc, pero hay un aminoácido que es bien interesante, que es el glutamato. ¿Sí? El glutamato en conjunto con el calcio todavía tienen una respuesta mucho más rápida de qué es de señalización por parte de la planta. Aquí este es un ejemplo que podemos mirar. Mira, aquí estamos con una planta que es control. Esta es una planta afectada por un déficit hídrico, pero cuando hay déficit hídrico más calcio, pues podemos observar que la planta tiene una mejor respuesta en su parte de crecimiento y desarrollo. Ya para ir finalizando, hay una proteína que se llama la calmodulina, que es efectiva en el proceso de defensas y adivinen quién forma esa calmodulina, el calcio. Este es un último video que les quiero mostrar de cómo las plantas usan el calcio para generar un proceso de señalización cuando son atacadas por unos insectos que se conocen como los áfidos. Aquí tenemos los áfidos, los pueden observar aquí. Y estos son los puntos donde nosotros vemos que se comienza a mostrar más el proceso de qué es de alerta por parte de la planta. Entonces, aquí hay áfidos, acá no hay áfidos. Colores azules significa que hay baja concentración de calcio, colores rojos significa que hay una cantidad de calcio. Si usted se da cuenta, cuando hay un ataque de calcio, perdón, un ataque de áfidos, la planta comienza a expresar en gran medida y a enviar un proceso de señalización y hay una alta concentración de calcio en esa zona. Esa alta concentración de calcio conlleva también a unos valores que pueden ayudar a que sean de defensa por parte de la planta. Esto es por algunas otras deficiencias de calcio, estos corrugamientos que vemos en hojas de maíz, este mismo corrugamiento lo vemos en banano también, en plátano. Esto es el típico y el clásico daño en frutos de tomate, cuando nosotros pues vemos que hay deficiencias de calcio y mucho más si se acentúan con boro.
Aquí también hay algo que es interesante y son excesos de calcio, ¿no? Cuando tenemos excesos de calcio se generan estas puntuaciones porque hay formaciones de oxalatos de calcio que me van a afectar la epidermis de la planta. Otro cultivo que se ve muy afectado por deficiencias de calcio es el mango. No es una pudrición por un patógeno, es una pudrición que se da por deficiencia de calcio. Otro es el famoso pimiento o chile dulce, como conocen en Centroamérica, que también tiene un efecto, obviamente, pues que ya empieza a ser más dañino y obviamente son puentes de entrada de patógenos en la planta. Dentro de la compañía se han desarrollado unas tecnologías para generar aportes de calcio y dentro de esas fuentes nosotros manejamos los siguientes productos. Manejamos este Cosmoquel Calcio, que es un producto a base de EDTA de calcio. Recuerden que les decía que era es un fertilizante que se puede usar vía drench y vía foliar, también se puede usar vía fertirriego, es de alta solubilidad. En los trabajos en laboratorio que se han realizado, se encuentra que son elementos, este elemento proveniente de una fuente de DTA de calcio alcanza un 90-95% de disponibilidad. eh, Tenemos que látex calcio también, que látex calcio es otro elemento de la compañía que es a base de calcio con EDTA, tiene un aporte de 9% de calcio, muy usado vía foliar y drench. Este producto se lo usa mucho en el cultivo de palma de aceite para recuperaciones de plantas afectadas por pudrición de cogollo. Las dosis que se recomiendan son de 0,5 a 1,5 vía foliar y en fertirriego o en drench de 1 a 3 kilos. Cuando son por plantas, están usando entre 5 a 15 gramos por planta por litro de agua diluido. En la parte de aplicaciones radiculares manejamos productos a base de calcio como sulfato dentro del mismo gránulo y en el calcio tenemos mix menores, que es el producto que más concentración de calcio tiene dentro de la composición, que es 19% de calcio. Es un producto muy usado en cultivos especialmente de arroz, en cultivos semestrales como tal. Ese aporte de calcio, el aporte de fósforo y de microelementos hacen que sea un producto completo para este tipo de cultivos. Esta Cosmo R da un aporte del 4%, teniendo en cuenta que ese 4%, que si bien es un producto para aplicación edáfica, eh, este producto, ¿qué es este? Perdón, este calcio es un calcio quelatado y Fertis, que es también otro producto que el calcio que aporta es del 17% y todos estos tres son de vía o de aplicación edáfica. Recuerde que Latex Calcio y EDI Cosmoquel Calcio son para aplicación vía foliar, fertirriego o en drench. Y por último tenemos Cosmoquel Boro Calcio, que es un producto son pares iónicos, boro con calcio, por todas las razones que les habíamos comentado antes, de aplicación vía edáfica, foliar y fertirriego. Y este otro producto que es un núcleo flexible que se hace de acuerdo a la medida que requiera el cultivo como tal, y se lo hace en concentraciones que puede ser 100% quelatado o también puede ser parcialmente quelatado y puede ir con otro tipo de elementos como especialmente boro o zinc, muy usado en el cultivo de aguacate, muy usado en cultivo de plátano y en banano, así como en café en nuestra compañía. Eso era pues lo que queríamos y les traíamos esta tarde dentro de nuestra presentación. Agradecerles a ustedes su tiempo, su espacio y quedamos atentos a las preguntas que bien tengan. Bueno.